Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de traición, resiliencia y un secreto multimillonario, me gustaría pedirles un favor. Si te conmueve, te enfada o te inspira, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y comenta abajo cuál es la parte que más te ha tocado. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias. Empecemos. El secreto inimaginable de un chofer callado. En una calle empapada por la lluvia de Madrid, una mujer embarazada de 7 meses tiritaba con un vestido de diseñador de 1.000 euros, su mundo hecho pedazos por el hombre al que amaba. Isabela Durán acababa de ser expulsada de un Rolls Royce por su marido millonario, Julián Vargas. Sus últimas palabras resonando como el chirrido de los neumáticos. Eres una vergüenza. Vuelve a casa por tu cuenta. Mientras las luces traseras se desvanecían en la noche tormentosa, Isabela se quedó sola, vulnerable y aterrorizada. Pero Julián cometió un error fatal. Vio a una esposa desechada, un problema que podía dejar en la acera. Lo que no vio, lo que no podía saber, era que el hombre silencioso con la gorra de chofer, el que acababa de presenciar su acto monstruoso, guardaba un secreto inimaginable. No era solo un chofer, era su padrino multimillonario, y estaba a punto de desatar su propia tormenta. El aire en la parte trasera del Rolls-Royce Phantom 2025 era tan frío como el corazón de Julián Vargas. Se suponía que era un santuario de cuero, a medida y madera pulida, un capullo silencioso que los llevaba a través de los deslumbrantes cañones de la Gran Vía. Pero para Isabela, con 7 meses de un embarazo difícil, se sentía como una celda de prisión sobre ruedas. Afuera, las luces de la ciudad se difuminaban en vetas de oro y neón a través de los cristales salpicados de lluvia. Dentro, el silencio era una manta pesada y sofocante. Julián no le había dirigido la palabra desde que salieron de la gala de patrocinadores de las artes, uno de los eventos más importantes del calendario social de la ciudad. Simplemente miraba al frente, su mandíbula un nudo tenso de músculo bajo su barba, perfectamente esculpida. Su ira era una fuerza palpable, irradiando de su smoking, Tom Ford hecho a medida. Isabela posó una mano protectora sobre el bulto de su vientre, donde su hijo pateaba inquieto, como si sintiera la angustia de su madre. «Julián, por favor», susurró ella, con la voz apenas audible sobre el suave zumbido del motor. Él estaba siendo inapropiado. El señor del Real simplemente intervino para ayudar. Julián finalmente giró la cabeza, sus ojos azules tan afilados y fríos como trozos de hielo. ¿El señor del Real? ¿Te refieres a Arturo del Real? ¿El fósil que controla la mitad de la industria naviera del hemisferio? ¿Ese señor del Real? Su voz era un siseo bajo y venenoso. ¿Y qué hiciste tú? Isabela, tú, mi esposa embarazada, causaste un escándalo. Permitiste que ese viejo y lascivo promotor inmobiliario, Marcos Otero, te acorralara y luego dejaste que del Real, un hombre con el que he intentado conseguir una reunión durante 6 meses, me tratara como a un niño de escuela que no puede controlar a su esposa. Las lágrimas brotaron en los ojos de Isabela. Me puso la mano en el estómago, Julián. Estaba borracho y dijo algo vulgar sobre el bebé. Arturo, el señor del Real, fue un caballero. Simplemente le pidió que se alejara. ¿Un caballero? Julián se burló con una sonrisa cruel que le retorció los labios. Me hizo parecer débil delante de todos. La prensa, mis competidores, mis inversores, no ven a un caballero defendiendo a una mujer embarazada. Ven a la esposa de Julián Vargas siendo acosada
y a otro hombre más poderoso interviniendo. Es una cuestión de imagen, Isabela, algo que nunca has entendido. Isabela se encogió contra el lujoso cuero. Este era el Julián que había llegado a conocer y a temer en los últimos 2 años. El Julián público era encantador, filantrópico, un magnate inmobiliario hecho a sí mismo que aparecía en Forbes entre los 30 menores de 30 hace solo unos años. Él la había conquistado con grandes gestos y promesas de una vida de cuento de hadas. Ella era una graduada en Historia del Arte que trabajaba como conservadora junior, y él era el príncipe que vio su potencial. Pero el Julián privado era un hombre totalmente diferente. Era una criatura de intensa inseguridad, obsesionado con el estatus y la percepción pública. Su familia, con sus modestos orígenes académicos, era una fuente de vergüenza silenciosa para él. Sus gustos sencillos eran una irritación. Su embarazo, que debería haber sido una alegría, se había convertido en otra variable que él debía gestionar. Dictaba su dieta, sus apariciones sociales, incluso el diseñador de sus vestidos de maternidad. Todo para proyectar la imagen perfecta de una pareja poderosa y próspera. No quise causar un escándalo, suplicó en voz baja. Solo estaba asustada. ¿Asustada? Se rió él, un sonido corto y feo. Estás casada conmigo. No tienes nada de qué asustarte, excepto de avergonzarme. Ese es tu único trabajo ahora, bella. Lucir hermosa, estar callada y no avergonzarme. Y fallaste, de forma espectacular. Isabela se encogió ante el apodo Bella, que una vez sonó como un gesto de cariño y ahora se sentía como una correa. A través de la mampara, apenas podía ver la parte trasera de la cabeza del chófer. El señor Pérez. Era un chófer nuevo contratado hace unos meses a través de una firma de seguridad privada de alta gama. Un hombre mayor, siempre impecablemente vestido, con una dignidad tranquila y ojos amables que ella había notado en el espejo retrovisor. Era tan discreto que era prácticamente invisible. Pero esta noche, Isabela sintió un rubor de vergüenza, sabiendo que él podía escuchar cada palabra venenosa que Julián le escupía. «Lo siento», susurró ella, con las palabras sabiendo a ceniza en su boca. «Lo siento no arregla el hecho de que tendré que atender llamadas durante una semana por esto», Julián espetó, sacando su teléfono. Comenzó a desplazarse con el pulgar, moviéndose con una precisión furiosa. «Gasto millones en construir una imagen de poder y control, y tú la deshaces en 5 minutos porque no puedes manejar a un viejo borracho». Isabela se giró para mirar por la ventana, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. La lluvia caía con más fuerza ahora, azotando el cristal. Cruzaban el puente de Segovia, las luces de la ciudad, una galaxia distante e indiferente. Se sentía tan aislada como si estuviera flotando en el espacio. El hombre a su lado era un extraño, la jaula dorada que él había construido para ella, ahora revelando sus barras afiladas y crueles. Y en su vientre, su hijo pateó de nuevo. Un recordatorio diminuto e insistente de por quién necesitaba ser fuerte. No sabía cuánto más podría soportar. El trayecto de regreso a su estéril y multimillonario ático en el barrio de Salamanca fue insoportable. Julián continuó murmurando entre dientes, navegando por las redes sociales, leyendo tweets y menciones del incidente, con una especie de furia masoquista. Esposa embarazada de Julián Vargas, en altercado en gala del Met, leyó. Altercado. Suena como una pelea de bar, se indignó, tirando su muñeca adornada con un reloj Richard Mille de 20.000 euros en frustración. Esto es un desastre. Se pasará, Julián.
dijo Isabela, tratando de calmarlo, aunque no se sentía nada tranquila. Un profundo y frío temor comenzaba a acumularse en su estómago. ¿Se pasará? Finalmente guardó su teléfono y le dedicó toda su atención furiosa. No lo entiendes. La percepción es la realidad. El tuit olvidado de hoy es el negocio fallido de mañana. Todo mi imperio está construido sobre la percepción de un éxito imperturbable, de tener lo mejor de todo, el negocio perfecto, el hogar perfecto, la esposa perfecta. Gesticuló hacia ella, su mano desestimando todo su ser. Y tú estás demostrando ser imperfecta. La palabra quedó suspendida en el aire, afilada y dolorosa. Imperfecta. Ella, la mujer que llevaba a su hijo. La mujer que había renunciado a su carrera, a sus amigos, a toda su vida, para encajar en la suya. Soy una persona, Julián, no un accesorio para tu portafolio, dijo, una chispa de desafío encendiéndose a través de su miedo. Sus ojos se estrecharon peligrosamente. Tú eres lo que yo hice de ti. Cuando te conocí, estabas catalogando cuadros polvorientos en un sótano de museo. Yo te puse en Chanel. Te puse en este coche. Yo puse a este bebé en ti. Nunca olvides que existes en este mundo porque yo lo permito. La crueldad de la declaración le robó el aliento. Fue la cosa más honesta que le había dicho. En ese momento, la fachada de su matrimonio no solo se agrietó, se desintegró en polvo. Vio lo que él era, un tirano mezquino, un niño aterrorizado jugando a ser rey en un castillo de cristal. El coche aminoró la marcha, girando en una calle residencial oscura a unas manzanas de su edificio. La lluvia era implacable ahora, un aguacero torrencial que convertía el mundo exterior en una pesadilla líquida. «Quiero ir a casa», dijo Isabela, con la voz temblorosa. «No», dijo Julián, con la voz plana y desprovista de emoción. «Has sido un estorbo esta noche. No puedo tenerte en mi casa, contaminándola con tu fracaso». Isabela lo miró, sin comprender. «¿De qué estás hablando?» Él se inclinó hacia adelante y golpeó la mampara de cristal. «Pérez, detente». El chofer, el señor Pérez, detuvo suavemente el Rolls Royce en la acera, el motor ronroneando casi en silencio. «Julián, ¿qué estás haciendo?», preguntó Isabela, el pánico finalmente apoderándose de ella. «Este no es nuestro edificio». Él se volvió hacia ella, su cara una máscara de desprecio absoluto. «Dije que fallaste, y en mi mundo el fracaso tiene consecuencias. Querías ser independiente. Querías enfrentarte a Marcos Otero por tu cuenta. Bien, sé independiente». Se inclinó sobre ella y pulsó el botón que desbloqueaba las puertas. Una ráfaga de viento frío y húmedo se arremolinó en el coche. «Sal». Por un momento, Isabela no pudo procesar las palabras. Debía ser una broma, una prueba cruel y retorcida. «Julián, detente. Estoy embarazada de 7 meses. Está lloviendo a cántaros. Sal del coche», enunció cada palabra con una precisión escalofriante. «Eres una vergüenza. Vuelve a casa por tu cuenta. Quizás puedas llamar a tu nuevo amigo, Arturo del Real, para que te lleve». Se desabrochó el cinturón, se inclinó y empujó la puerta de ella para abrirla. La lluvia comenzó inmediatamente a empapar el dobladillo de su vestido de seda. El sonido de la ciudad, una sirena distante, el siseo de los neumáticos en el asfalto mojado. «Julián, no, por favor», gritó ella, agarrando su brazo. Él se lo arrancó de encima, como si su toque lo hubiera quemado. «No me toques». Su cara estaba contorsionada por una rabia que la aterrorizó. La empujó, no con fuerza, pero sí lo suficiente como para que perdiera el equilibrio en el pequeño espacio. «Fuera». Sollozando, Isabela se apresuró a salir del coche, sus delicados tacones hundiéndose ligeramente en el blando asfalto de la calle. La lluvia fría fue un shock inmediato.
pegando su cabello a su cara y empapando la delgada tela de su vestido en segundos. Se quedó allí temblando, una mano sobre su vientre, mientras Julián se inclinaba sobre el asiento y cerraba la puerta con un sordo golpe final. Vio con incredulidad que el coche no se movía. Podía ver la silueta de Julián a través de la ventana tintada, gesticulando airadamente. Entonces la puerta del lado del conductor se abrió. El señor Pérez, el chofer tranquilo y digno, salió al diluvio. Ni siquiera cogió un paraguas. Caminó alrededor de la parte delantera del enorme coche, con la cara sombría, y abrió la puerta trasera del lado de Julián. Isabela podía oír los gritos ahogados de Julián. «¿Qué demonios estás haciendo? Yo doy las órdenes». Vuelve al coche y conduce. El señor Pérez dijo algo. Isabela no pudo oír su voz, baja, pero firme. Entonces, para su total asombro, Julián, el poderoso e intocable Julián Vargas, salió del coche. Farfulló, señalando con un dedo al chofer, pero el señor Pérez simplemente se quedó allí, un objeto inamovible en la tormenta. Después de otro breve y acalorado intercambio, Julián levantó las manos con disgusto, le dio la espalda a su propio coche y se alejó por la calle, desapareciendo en la oscuridad lluviosa como un fantasma. Isabela se quedó de pie, tiritando y confundida, mientras el chofer, el señor Pérez, caminaba tranquilamente hacia ella. Se quitó su propia chaqueta de traje y, sin decir una palabra, la colocó sobre sus hombros temblorosos. El calor de la lana fue un pequeño consuelo en el frío penetrante. «Ven, mi querida», dijo, su voz sorprendentemente suave, pero llena de una autoridad que eclipsaba la furia fanfarrona de Julián. «Salgamos de la lluvia». La guió suavemente no hacia el asiento trasero, sino hacia la puerta del pasajero delantero, abriéndola para ella. Mientras se deslizaba sobre el cuero cálido, su mente daba vueltas. ¿Por qué el chofer había echado a su marido de su propio coche? ¿Quién era este hombre? Volvió al asiento del conductor, el motor aún ronroneando. Subió la calefacción y el aire caliente comenzó a fluir por las rejillas de ventilación, ahuyentando parte del frío. La miró, sus ojos amables llenos de una profunda y dolorosa ira que parecía dirigida no a ella, sino al mundo por lo que acababa de suceder. «¿A dónde vamos?», preguntó, su voz un susurro roto. Puso una mano reconfortante en el salpicadero. «Vamos a un lugar seguro, a un lugar donde él nunca podrá tocarte de nuevo». Hizo una pausa. Su mirada se encontró con la de ella, y en esa mirada, años de historia tácita parecieron pasar entre ellos. «Está bien, Isabela. Estás conmigo ahora. Estás con Arturo». El nombre quedó suspendido en el aire entre el suave tic-tac del reloj del salpicadero y el rítmico balanceo de los limpiaparabrisas. Arturo, el nombre del poderoso multimillonario en la gala. El nombre que Julián había escupido como una maldición. No podía ser. Isabela miró al hombre a su lado. El señor Pérez. No, Arturo era mayor, quizás en sus 60 y tantos. Tenía una cabeza llena de cabello plateado pulcramente peinado y una cara que parecía grabada con una sabiduría tranquila y una formidable resolución. Su uniforme de chofer, ahora húmedo por la lluvia, se veía extrañamente fuera de lugar en él. Lo había visto docenas de veces, intercambiado amabilidades, le había ofrecido café. Había sido una figura silenciosa en su vida, tan discreto como el cromo pulido de las manijas de las puertas. «¿Arturo? ¿Del Real?», suspiró. La pregunta llena de incredulidad. Él le dedicó una sonrisa triste y amable. «Me temo que sí.
Te pido disculpas por el engaño, Isabela. Nunca quise que te enteraras de esta manera. El Rolls Royce se movió en silencio por las calles desiertas, no hacia su ático, sino hacia el centro, hacia los antiguos barrios establecidos de Chamberí. La confusión en la mente de Isabela era un torbellino de miedo, alivio y 1000 preguntas sin respuesta. «Pero eres un chofer», balbuceó, agarrando su chaqueta con más fuerza. «Trabajas para una firma de seguridad». «Soy dueño de la firma de seguridad», la corrigió suavemente. «Entre otras cosas, cuando te casaste con Vargas, tuve mis preocupaciones. Él tiene cierta reputación en el mundo financiero. No es buena. Quería vigilarte para asegurarme de que estuvieras a salvo sin interferir. Quería darle a tu matrimonio la oportunidad de ser real». Suspiró, un sonido pesado de arrepentimiento. «Hice los arreglos para ser colocado como tu chofer personal. Era la forma más fácil de estar cerca si alguna vez me necesitabas». La mente de Isabela se remontó a esos momentos de pequeña amabilidad. La botella de agua que aparecía en el bolsillo del asiento en un día caluroso. La forma en que siempre parecía estar allí, esperando unos momentos antes de que ella llamara al coche. La vez que se había sentido mareada mientras compraba, y él la había escoltado tranquilamente a una silla y regresado con zumo de naranja, hablándole con calma hasta que se sintió mejor. Había pensado que era simplemente un empleado excepcionalmente bueno. «¿Pero por qué?», preguntó, las lágrimas brotando de nuevo en sus ojos. Pero esta vez eran lágrimas de confusión, no de desesperación. «¿Por qué harías todo eso por mí?». Arturo detuvo el coche frente a una majestuosa casa de piedra, con hiedra en una tranquila plaza arbolada. Apagó el motor y el silencio resultante fue profundo. Se giró para mirarla, su expresión de infinita ternura. «Tu padre, Marco Ríos», comenzó, su voz ahogada por la emoción. «Él no fue solo mi primer socio de negocios, Isabela. Fue mi mejor amigo. Más que un amigo. Fue el hermano que nunca tuve». El corazón de Isabela se detuvo. Su padre había muerto en un trágico accidente automovilístico cuando ella tenía 12 años. Era un historiador del arte brillante y apasionado y tasador, que según su madre, había hecho una inversión muy inteligente al principio de su vida, que había mantenido a su familia cómoda, pero no rica. «¿Mi padre? ¿Te conocía?». «Conocerme», Arturo soltó una risita suave. «Empezamos nuestra primera empresa juntos en un garaje en las afueras. Era una empresa de logística que movía arte para museos y coleccionistas privados. Marco tenía la experiencia y los contactos en el mundo del arte. Yo tenía una cabeza para los negocios y un poco de dinero familiar para empezar». Esa pequeña empresa se convirtió en Logística Global Ríos del Real. Hoy en día se llama simplemente Del Real Global. Las piezas comenzaron a encajar, formando una imagen tan vasta e increíble que hizo que Isabela se mareara. Del Real Global era un gigante, una corporación multimillonaria con intereses en transporte, aviación, seguridad y tecnología. Y su padre, su tranquilo padre académico, había sido cofundador. «Cuando tu padre falleció», continuó Arturo, sus ojos brillando, «fue el peor día de mi vida. Estuve a su lado en el hospital. Sus últimas palabras para mí. Me hizo prometer que siempre te cuidaría a ti y a tu madre, que sería tu padrino, tu ángel de la guarda, y me aseguraría de que nunca te faltara nada y que siempre estuvieras protegida». Miró hacia la luna delantera llena de lluvia. «Tu madre, que en paz descanse, era una mujer orgullosa. Después de la muerte de Marco, no quería caridad. Aceptó el fideicomiso que establecí con la parte de la empresa de tu abuelo.
pero quería que tuvieras una vida normal, lejos del mundo de la riqueza extrema. Yo respeté eso. Te vigilé desde la distancia, a través de informes de mi personal, a través de contribuciones a tus escuelas. Me aseguré de que el camino estuviera siempre despejado para ti, pero nunca interferí. Quería que fueras tu propia persona, la hija de Marco, brillante y amable. Hasta que me casé con Julián. Isabela terminó por él, la comprensión amaneciendo en ella. Hasta que te casaste con Julián, confirmó él, su voz endureciéndose. Un hombre que se aprovecha de la buena naturaleza de la gente, que construye su fortuna sobre deudas apalancadas y promesas vacías. Hice una verificación de antecedentes completa. Sabía que era peligroso, pero había esperado que tu amor lo cambiara. Esperaba estar equivocado. Esta noche, puso su mano, cerrándola en un puño, en el volante. Esta noche, él demostró que no lo estaba, echándote a ti, su esposa embarazada, la madre de su hijo, a la calle. Ese es un pecado imperdonable. Respiró hondo, recomponiéndose. Esta es una de mis propiedades. Está completamente asegurada. Mi personal está dentro esperando. Hay un médico de guardia. Estás a salvo aquí, Isabela. Salió del coche y se acercó a abrirle la puerta, esta vez sosteniendo un gran paraguas negro para protegerla mientras ella salía a la acera. Levantó la vista hacia la magnífica casa antigua, sus ventanas brillando con una luz cálida y acogedora. Parecía un santuario. Por primera vez en 2 años, no se sintió como un accesorio o un activo. No se sintió como una posesión. Mientras Arturo del Real, su guardián silencioso, el mejor amigo de su padre, su padrino multimillonario, la guiaba suavemente por las escaleras para salir de la tormenta y entrar en el calor. Isabela Ríos sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sintió a salvo. ¿Puedes imaginar el nivel de traición y el shock que debe haber sentido Isabela en ese momento? Piensa en cómo su vida entera acaba de cambiar en cuestión de minutos. Si has llegado hasta aquí, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte las próximas historias. Y ahora, continuemos. El interior de la casa era la antítesis del ático frío y moderno que compartía con Julián. Estaba lleno de caoba rica, sillones de cuero desgastado, estantes desbordantes de libros y paredes adornadas con arte impresionante. No el arte contemporáneo de moda que Julián favorecía, sino obras maestras, una pequeña e íntima escultura de un bailarín de Degas, un vibrante paisaje de Monet, un boceto de carbón de Sargent que parecía respirar. Era un hogar, no una sala de exposición. Se sentía como su padre, una mujer amable y maternal, con un simple vestido negro, a quien Arturo presentó como la señora Gable, el ama de llaves. Los recibió de inmediato en la puerta. Le quitó la chaqueta mojada a Isabela y la envolvió en una cálida manta de cachemira, preocupada mientras la guiaba a un lujoso sofá frente a una chimenea crepitante. «Me he tomado la libertad de llamar a la doctora Gómez», dijo Arturo, su tono ahora completamente profesional. «Es una de las mejores obstetras de la ciudad. Estará aquí en 20 minutos, solo para asegurarse de que tú y el bebé estéis bien después del frío». Isabela solo pudo asentir, abrumada. Una taza de té de manzanilla caliente fue colocada en sus manos temblorosas. El calor se filtró en sus huesos, un claro contraste con el miedo helado que la había llenado hacía solo 1 hora. Una vez que la doctora Gómez se fue, confirmando que tanto la madre como el bebé estaban perfectamente sanos, a pesar del susto, Isabela y Arturo se sentaron uno frente al otro en la tranquila biblioteca llena de libros.
La tormenta aún rugía afuera, pero aquí, con el fuego crepitando y el olor a papel viejo y cera para madera en el aire, se sentía a un mundo de distancia. La parte de la compañía de mi padre, comenzó Isabela, con la voz vacilante. Mi madre me dijo que nos dejó un fideicomiso. Fue suficiente para nuestra casa, para mi educación. Era cómodo. Arturo se inclinó hacia adelante, con una expresión seria. Isabela, tu madre era una mujer maravillosa, pero tenía una visión muy diferente del dinero que la de tu padre o la mía. El fideicomiso al que te permitió acceder era simplemente el interés y los dividendos de una pequeña fracción de la cartera principal. Estaba aterrorizada de que una gran riqueza te corrompiera, que te robara tu ambición y tu carácter. Quería que encontraras tu propio camino. Se levantó y caminó hacia un magnífico escritorio antiguo. Desbloqueó un cajón y sacó una gruesa cartera encuadernada en cuero, colocándola en la mesa de centro frente a ella. La participación original de tu padre en la empresa era del 40%. Yo poseo el 60%. Éramos socios. A lo largo de los años, a través de desdoblamientos de acciones, adquisiciones y reinversiones, ese 40% ha crecido. Después de que tu madre falleciera, el control total del fideicomiso familiar Marco Ríos revirtió a mí según el testamento de tus padres, para ser gestionado en tu nombre hasta tu 30º cumpleaños, o a mi discreción, si las circunstancias lo requirieran. Abrió la cartera. Dentro había páginas de estados financieros, certificados de acciones y resúmenes de activos. Los ojos de Isabela escanearon los números, pero su cerebro no podía comprenderlos. Había demasiadas comas, demasiados ceros. No entiendo, susurró mirándolo. Permítame ser claro, dijo Arturo, con la voz firme y amable. Julián Vargas es un millonario. Le gusta usar esa palabra. Según la mayoría de las estimaciones, su patrimonio neto, que es en su mayoría deuda apalancada contra sus propiedades, es de alrededor de $90 millones. En un buen día. Tocó la última página del resumen en la cartera. Isabela, este fideicomiso, tu fideicomiso, está valorado actualmente en poco más de $4.000 millones. El aire salió de los pulmones de Isabela en un suspiro. Se sintió mareada. 1.000 millones. Con una M. Era un número tan vasto, tan astronómico, que parecía una fantasía. Todo este tiempo, ella había estado viviendo como dependiente de Julián, caminando sobre cáscaras de huevo, aterrorizada por sus estados de ánimo y su poder financiero sobre ella. Cuando todo el tiempo poseía una fortuna que empequeñecía la suya hasta la insignificancia. Toda mi vida, se interrumpió, su mente dando vueltas. Toda tu vida has sido quien eres por tu carácter, no por tu cuenta bancaria, dijo Arturo con firmeza. Y eso es exactamente lo que tus padres habrían querido. Estarían increíblemente orgullosos de la mujer en la que te has convertido. Pero se horrorizarían por lo que ese monstruo te hizo esta noche. La cláusula de las circunstancias lo requieren en el testamento se ha cumplido. A partir de este momento, tienes acceso y control total sobre tus activos. Cerró la cartera. No eres una víctima, Isabela. No eres una damisela en apuros. Eres una de las mujeres más ricas de este país. Y eres mi ahijada. Julián Vargas no solo echó a su esposa embarazada de un coche, echó a la hija de Marco Ríos de un coche, y lo hizo justo delante de mí. Una furia fría y dura comenzó a reemplazar el shock en el corazón de Isabela. La humillación, el miedo, los años de abuso emocional sutil, todo se unió en un único punto de ira blanca y ardiente. Julián no solo la había insultado a ella,
Había insultado la memoria de sus padres. Se había aprovechado de lo que percibía como su debilidad y su estatus inferior. «¿Qué hacemos?», preguntó. Su voz ya no temblaba. Era firme y dura como el acero. Los labios de Arturo se curvaron en una sonrisa delgada y sombría. Se parecía menos a un anciano amable y más al titán corporativo que era, un tiburón que olía sangre en el agua. «Primero descansamos», dijo. «Mañana haré una llamada a Leonor Prado. Es la abogada de divorcios más temida del estado de Nueva York. Se come a hombres como Julián para el desayuno. Segundo, mi equipo de contabilidad forense comenzará a investigar las propiedades de Vargas. Un hombre tan arrogante y apalancado siempre tiene esqueletos en sus armarios financieros. Los vamos a encontrar». Se recostó en su silla, la luz del fuego brillando en sus ojos. «Él quería arruinar tu noche, Isabela. Nosotros vamos a arruinarle toda la vida. ¿Qué opinas sobre el plan de Arturo? ¿Es la venganza la mejor opción? Déjanos tu opinión en los comentarios». Julián Vargas se despertó a la mañana siguiente con un dolor de cabeza cegador y un sabor amargo en la boca. Estaba en la habitación de invitados de su última conquista, Sofía Miranda, una modelo de Instagram insulsa cuya principal ambición era casarse con un hombre rico. Los recuerdos de la noche anterior eran borrosos. Luego volvieron a su mente con una claridad nauseabunda. La gala, la interferencia de Del Real, la pelea con Isabela, el haberla echado del coche. Un destello de inquietud lo atravesó. Tal vez había ido demasiado lejos. Una mujer embarazada en la calle bajo la lluvia. La imagen, tenía que admitirlo, era terrible si alguna vez salía a la luz. Pero luego, su arrogancia se reafirmó. Ella habría llamado a un Uber. Habría ido a casa llorando. Estaría esperándolo ahora mismo, desesperada por disculparse, lista para hacer cualquier cosa para recuperar su favor. No tenía a dónde más ir. Revisó su teléfono. No había llamadas perdidas de Isabela, ni mensajes de texto frenéticos. Extraño. Envió un mensaje cortante. «Confío en que hayas tenido tiempo para reflexionar sobre tu comportamiento. Estaré en casa esta noche. Discutiremos los términos de tu disculpa entonces». Pasó el día en una serie de reuniones grandilocuentes. El incidente se desvanecía lentamente de su mente. Él era Julián Vargas. Seguía adelante. Los problemas se arreglaban solos a su alrededor. Llegó al ático justo después de las 7 p.m., entrando en el vestíbulo de mármol, esperando encontrar a Isabela. En cambio, el apartamento estaba oscuro y silencioso. Un sobre grueso y ominoso, con el emblema de una prestigiosa firma de abogados, estaba en el centro de la mesa de comedor de cristal. Se le heló la sangre. Lo abrió. La jerga legal nadó ante sus ojos, pero las palabras «petición de disolución de matrimonio», «diferencias irreconciliables» y «uso y ocupación exclusiva de la residencia conyugal» se destacaron con un relieve crudo y aterrador. Ella lo estaba demandando por el divorcio y exigiendo que se le prohibiera la entrada a su propia casa. Se rió a carcajadas. La audacia. Ella, una conservadora sin un centavo, tratando de enfrentarse a él. No podía pagar a un abogado de verdad por más de una hora. Esto era un farol. Un grito patético y desesperado por atención. Arrugó la carta y la tiró a la basura. A la mañana siguiente, su teléfono comenzó a sonar. Era su director financiero. «Julián, tenemos un problema», dijo el director financiero, un hombre nervioso llamado David, sin preámbulos. «El Banco Nacional acaba de cancelar nuestra nota sobre el proyecto de Puerto de las Artes. Exigen el pago completo en 30 días. «¿Qué? No pueden hacer eso.
Tenemos un calendario de pagos sólido como una roca, ladró Julián. Están citando una cláusula de cambio material en el riesgo. Es una cláusula estándar. Nadie la usa. Julián, ¿a quién has hecho enfadar? La llamada vino de la más alta esfera, el presidente del banco en persona. Antes de que Julián pudiera responder, entró otra llamada. Era su corredor de inversiones principal. Julián, las órdenes de venta están inundando el mercado de acciones de propiedades Vargas. Ha bajado un 15% en las operaciones previas al mercado. Alguien nos está vendiendo en corto hasta la aniquilación. Es un ataque profesional coordinado. Nunca he visto algo así. Julián sintió una oleada de náuseas. Esto no era una coincidencia. Tropezó y se acercó a la ventana de su oficina, mirando la ciudad de abajo. ¿Quién tenía este tipo de poder? ¿Quién podría paralizarlo con unas pocas llamadas telefónicas? Y entonces, el recuerdo de la gala lo golpeó como un tren de carga. Arturo del Real, el hombre cuya invitación a cenar había codiciado durante meses. El hombre que lo había mirado con tanta fría decepción. El hombre que Isabela había defendido. Buscó su teléfono, con las manos temblando, y llamó al número de Isabela. Fue directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Buzón de voz. Mientras tanto, en una suite bañada por el sol en el Hotel Ritz, Isabela se reunía con Leonor Prado. Leonor era una mujer de 50 años, con ojos agudos e inteligentes y un comportamiento sensato que irradiaba competencia. Arturo se sentó tranquilamente en una silla cercana, observando. Las finanzas del señor Vargas son, por decirlo suavemente, una casa de naipes, dijo Leonor, gesticulando hacia una pila de archivos que su equipo ya había compilado. Se presenta como un titán, pero está apalancado hasta los topes. Cada edificio, cada activo, está hipotecado varias veces. Sus acciones están sostenidas por analistas amistosos y publicidad agresiva. Es una burbuja clásica, y los asociados del señor del Real, dijo con un asentimiento a Arturo, le están poniendo el alfiler. Isabela sintió una extraña sensación de desapego. Este imperio que una vez la había intimidado, ahora le parecía frágil y patético. ¿Qué quieres, Isabela?, preguntó Leonor, su tono suavizándose. En un caso normal, diría que vamos a por la mitad de los activos conyugales. Pero este no es un caso normal. Dado su conducta atroz y tu recién descubierta independencia financiera, podemos dictar los términos. Isabela miró a Arturo, quien le dio un asentimiento alentador. Pensó en el miedo que había sentido de pie bajo la lluvia. Pensó en la mirada fría y despectiva en los ojos de Julián. Pensó en su hijo creciendo dentro de ella, un niño al que nunca permitiría que fuera influenciado por un hombre así. «No quiero su dinero», dijo Isabela, con la voz clara y fuerte. «Tengo el mío. Quiero que no tenga ningún reclamo sobre mi hijo, ni custodia, ni visitas. Quiero que esté completa y absolutamente fuera de nuestras vidas. Y quiero que entienda lo que hizo». Leonor Prado sonrió. Era una vista aterradora. «Creo que podemos arreglar eso. Le ofreceremos un trato. Se va, renuncia a todos los derechos parentales, y le permitimos quedarse con los restos que pueda salvar de su empresa colapsada. Si se niega, liberamos las imágenes de seguridad». «¿Qué imágenes de seguridad?», preguntó Isabela. Arturo habló por primera vez. El Rolls-Royce está equipado con un sistema de seguridad integral, cámaras interiores y exteriores, audio de alta fidelidad. Tengo una grabación nítida de toda la noche, desde su insulto en la gala hasta el momento en que te empujó fuera del coche y yo le ordené que saliera a la calle. Miró a Isabela, sus ojos llenos de un propósito sombrío.
El tribunal de la opinión pública puede ser mucho más brutal que cualquier juez, querida. Si nos combate, no solo lo derrotaremos, lo borraremos. La tormenta ya no se estaba gestando, había llegado. Para Julián Vargas, las 2 semanas siguientes fueron una clase magistral de demolición a cámara lenta. Cada pilar que sostenía su frágil imperio fue derribado metódica y sin piedad. El ataque de venta en corto contra las acciones de su empresa fue implacable. Lo que comenzó como una caída del 15% se convirtió en un trend, luego en un 50%. Las llamadas de margen que no podía atender lo obligaron a liquidar sus bienes personales, con una pérdida catastrófica. Los susurros comenzaron a circular en Wall Street y en el barrio de Salamanca de que Julián Vargas era un fraude, que sus valoraciones eran humo y espejos. Los analistas amistosos que una vez habían cantado sus alabanzas, ahora emitían calificaciones de venta en pánico para salvar su propia credibilidad. Su vida social se evaporó de la noche a la mañana. Las invitaciones a inauguraciones de galerías y cenas de caridad dejaron de llegar. Los amigos que una vez le habían dado palmaditas en la espalda y se habían reído de sus chistes, ahora cruzaban la calle para evitarlo. Vio una foto en el New York Post de Sofía Miranda, del brazo de un gestor de fondos de cobertura canoso, riéndose en un yate en St. Bart's. La leyenda decía, cambiando a mejor. Era un paria. El golpe final llegó durante una reunión de emergencia desesperada con su junta directiva. Trató de proyectar confianza, de contar una historia sobre un mercado hostil y una recesión temporal. Pero todos lo sabían. Habían visto la escritura en la pared. En medio de su presentación, su asistente personal entró en la sala, con la cara pálida, y le entregó una tableta. En la pantalla había un video corto de 30 segundos. Estaba granulado, filmado desde la esquina del interior de un coche, pero los sujetos eran inconfundibles. Eran él e Isabela. El audio era horriblemente claro. Sal de mi coche. Su propia voz, fría y cruel, llenó la silenciosa sala de juntas. Se vio a sí mismo empujando a su esposa embarazada a la lluvia torrencial. El clip terminó. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Esta es la parte del descubrimiento del proceso. La versión completa de 45 minutos es bastante convincente. Es tu turno. LP. Levantó la vista hacia las caras de los miembros de su junta directiva. Lo miraban no con simpatía, sino con puro y absoluto disgusto. Su presidente, un hombre que lo había mentorizado, se puso de pie lentamente, se quitó las gafas y las colocó sobre la mesa. «Julián», dijo, su voz pesada con finalidad, «estás acabado». Esa tarde, Julián se sentó en la oficina minimalista de Leonor Prado. Era un hombre cambiado. La arrogancia se había ido, reemplazada por una desesperación con los ojos huecos. Su traje a medida parecía colgar de su esqueleto. Leonor deslizó un solo documento sobre la mesa pulida. «Los términos son simples, señor Vargas. Renunciará a todos y cada uno de los reclamos sobre los activos de la señora Ríos, tanto ahora como en el futuro. Firmará de forma permanente e irrevocable todos los derechos parentales sobre el niño. Aceptará una estricta orden de no contacto y no difamación. A cambio, el video y los hallazgos completos de nuestro equipo de contabilidad forense con respecto a sus prácticas comerciales creativas no se harán públicos. Se quedará con lo que pueda rescatar de las cenizas». Julián miró el papel, con las manos temblorosas. Lo había perdido todo. Su empresa,
su fortuna, su reputación. Todo por un solo acto monstruoso de crueldad. Todo porque había subestimado a la mujer tranquila con la que se casó y al hombre silencioso que conducía su coche. ¿Quién es él?, susurró Julián con la voz ronca. ¿El chofer? ¿Quién es él? Leonor Prado se permitió una pequeña y fría sonrisa. Es un hombre que cumple sus promesas. Con una mano temblorosa, Julián Vargas cogió el bolígrafo. Firmó a su esposa. Firmó a su hijo. Firmó su vida tal como la conocía. Al terminar su firma, finalmente se rompió, enterrando su rostro entre las manos y soltando un sollozo seco y desgarrador de un hombre que no le quedaba nada. Al otro lado de la ciudad, Isabela estaba en una habitación vacía y soleada. Era el piso superior de un edificio con enormes ventanas industriales que daban al río Manzanares. El espacio era vasto y vacío, un lienzo en blanco. Arturo estaba a su lado, con un plano desplegado en sus manos. La Galería Ríos, dijo, con la voz llena de orgullo, un espacio dedicado a descubrir y promover nuevos artistas. Un legado para tu padre, un futuro para ti y tu hijo. Isabela puso una mano en su vientre. El bebé pateaba suavemente, pacíficamente. Miró al río, a la extensión interminable de agua y cielo. El dolor de la traición de Julián todavía estaba allí, un dolor sordo en su corazón, pero estaba siendo eclipsado por un sentimiento nuevo y poderoso: la esperanza. Ella no era solo una superviviente, era una creadora, una constructora. Era la hija de su padre, y finalmente era libre. 2 meses después de que se firmaran los papeles finales, en una tranquila habitación privada del Hospital de la Paz, con una vista panorámica de la ciudad que estaba recuperando como propia, Isabela Ríos sostuvo a su hijo por primera vez. El mundo, que durante tanto tiempo había sido un torbellino caótico de miedo e incertidumbre, se redujo a un solo punto perfecto: el diminuto y arrugado rostro acurrucado en el hueco de su brazo. Él era hermoso, estaba sano, y era suyo. Mientras su pequeña mano se acurrucaba instintivamente alrededor de su dedo, una ola de amor tan feroz y primigenia la invadió que se sintió como si estuviera reordenando su alma, curando los pedazos fracturados de su corazón y cementándolos de nuevo, más fuertes que antes. Arturo se quedó cerca de la ventana, dándole espacio. Había estado allí durante toda la prueba, un pilar de apoyo silencioso e inquebrantable en la sala de espera, su habitual autoridad corporativa reemplazada por el ritmo ansioso de un futuro abuelo. Cuando la enfermera finalmente lo llamó por su nombre, el alivio en su rostro fue algo que Isabela nunca olvidaría. ¿Has decidido un nombre?, preguntó suavemente, con la voz ahogada por la emoción. Isabela miró a su hijo, cuyo mechón de cabello oscuro se parecía tanto al suyo, y una sensación de profunda claridad la invadió. El nombre Vargas nunca tocaría a su hijo. Era una marca asociada con la crueldad, la fragilidad y el fracaso. Su hijo merecía un nombre construido sobre una base de amor, fuerza e integridad. Su nombre es Marco Antonio del Real, anunció, su voz clara y firme. Marco, por el abuelo que lo habría adorado, el hombre brillante cuyo legado de pasión continuaremos, y Antonio, por el amigo de mi padre, el hombre que nos salvó a ambos, y del Real, por la familia que siempre estuvo ahí para mí. Arturo del Real, el titán multimillonario, que podía hacer temblar los mercados con una sola llamada telefónica, simplemente asintió, incapaz de hablar, mientras se limpiaba una lágrima del ojo. En ese momento,
No era un capitán de la industria. Era simplemente un padrino, dando la bienvenida a la siguiente generación de una familia que había jurado proteger. Los meses siguientes se instalaron en un ritmo de normalidad impresionante y hermoso. El ático estéril, parecido a una galería de arte, con su silencio opresivo, era una pesadilla lejana. La vida en la casa de Chambery era cálida, viva y llena de los suaves sonidos de un nuevo bebé. Las mañanas no estaban dictadas por el miedo a los estados de ánimo de Julián, sino por los suaves arrullos de Marco desde su Moisés, el olor del café de la señora Gable y la forma en que la luz de la mañana se filtraba a través de las viejas ventanas de la biblioteca, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire como diminutos duendes dorados. Isabela le leía textos de historia del arte en voz alta a su hijo. Sus ojos grandes y curiosos la seguían mientras hablaba de la luz de Caravaggio y del mármol de Bernini. Era una vida inmersa en las pasiones genuinas que su padre le había inculcado, un mundo lejos de la búsqueda hueca de estatus que había definido su matrimonio. Los últimos vestigios de su antigua vida se desprendieron con una tranquila finalidad. El divorcio fue sin ceremonia, una nota a pie de página legal de una historia cuyo final ya había sido escrito. En cuanto a Julián Vargas, su caída fue tan rápida como completa. Un día, Isabela vio un pequeño artículo enterrado en la sección de negocios. Propiedades Vargas había sido disuelta por completo, sus activos subastados para satisfacer una montaña de deudas. El artículo mencionaba que el señor Vargas se había mudado a Barcelona para seguir intereses privados. Isabela no sintió un destello de triunfo, solo una profunda sensación de lástima por un hombre tan vacío. Una vez que su riqueza e imagen fueron despojadas, simplemente no quedaba nada. Se había convertido en un fantasma, una anécdota completamente irrelevante para el mundo vibrante y próspero que ahora estaba construyendo. Ese mundo tuvo su gran inauguración en una nítida tarde de otoño. La Galería Ríos fue un triunfo. Ubicada en un almacén bellamente renovado en el distrito de la carne, era todo ladrillo visto, pisos de hormigón pulido y techos altos, el lienzo perfecto para el arte audaz y electrizante que ella había curado. La noche de la inauguración no fue el frío asunto social de escalar posiciones que Julián habría orquestado. Era una celebración. El aire zumbaba con una emoción genuina, lleno no de multimillonarios compitiendo por la atención, sino de una multitud diversa de personas apasionadas, coleccionistas experimentados, estudiantes de arte con los ojos muy abiertos, críticos de las principales publicaciones y los jóvenes y nerviosos artistas a quienes Isabela saludaba con abrazos y palabras de aliento. Isabela se movió por el espacio con una gracia y confianza sin esfuerzo que hacía girar las cabezas. Vestida con un simple y elegante vestido verde esmeralda, ya no era un accesorio en el brazo de un hombre poderoso. Era la fuerza central en la sala. Hablaba con autoridad sobre el uso innovador del impasto de un joven pintor. Debatía las influencias del expresionismo alemán con un crítico veterano y guiaba suavemente a un nuevo coleccionista hacia una escultura que les hablaba. Este era su elemento. No solo vendía arte, compartía su historia, conectaba a los artistas con el público y construía una comunidad. En un rincón más tranquilo de la galería, Arturo estaba con Marco dormido profundamente en un portabebés, atado a su pecho. Era la imagen de la satisfacción, recibiendo cumplidos destinados a Isabela y redirigiéndolos con una orgullosa sonrisa de abuelo. «Todo es de Isabela», decía,
Ella tiene el ojo de su padre, absolutamente brillante. Más tarde, después de que el último invitado se fue y el personal se fue a casa, Isabela se quedó con Arturo en la inmensa y silenciosa galería. Las obras de arte en las paredes parecían zumbar con energía latente en la quietud. El bebé Marco dormía ahora en su cochecito. «Tu padre», comenzó Arturo, su voz resonando ligeramente en el vasto espacio. «Se habría parado justo ahí». Señaló un gran lienzo abstracto que estallaba de color, y habría hablado durante 1 hora sobre el coraje del artista. Nunca creyó que el arte fuera para decorar paredes. Creyó que era para iniciar conversaciones, para desafiar el alma. Isabela caminó hacia el cuadro y tocó suavemente el borde del marco. Solía decirme que cada pintura es una ventana al mundo de otra persona. Esta noche siento que abrí 100 ventanas. Se volvió hacia Arturo, su corazón rebosando de una gratitud tan inmensa que era difícil de expresar con palabras. «Nada de esto sería posible sin ti. Me devolviste mi vida, Arturo». Él negó con la cabeza, una cálida sonrisa en su rostro. «No, Isabela. Yo solo abrí una puerta. Tuviste el coraje de cruzarla y construir todo esto tú misma. Solo cumplí una promesa». Miró alrededor del magnífico espacio, a su nombre, Isabela Ríos, en elegantes letras en la pared. «Has construido algo que perdurará, un legado. La tormenta ha terminado, querida». Isabela miró a su hijo durmiendo pacíficamente en medio de la belleza que había creado, y luego al hombre amable y firme que había sido su ángel de la guarda. La tormenta, en efecto, había terminado. Había sido un huracán que había arrasado su antigua vida, pero a su paso, la tierra era más fértil que nunca. Y aquí, en este nuevo mundo que había construido a partir del amor, la pasión y la resiliencia, finalmente estaba plantando su propio jardín. Finalmente, estaba verdaderamente en casa. También la historia de Isabela es un poderoso recordatorio de que nuestro verdadero valor nunca se define por las personas que intentan disminuirnos. Es una historia de fuerzas ocultas, de guardianes silenciosos y de la increíble resiliencia del espíritu humano. Fue expulsada, abandonada en una tormenta, pero descubrió que la tormenta no estaba destinada a romperla, sino a despejar un camino para su verdadero destino. Su viaje desde una jaula de miedo hasta una galería llena de luz y pasión demuestra que los activos más poderosos que tenemos no son el dinero o el estatus, sino el coraje, la integridad y el amor de aquellos que realmente nos ven. Si el viaje de Isabela desde la angustia hasta el triunfo te ha inspirado, por favor, déjanos saber en los comentarios abajo qué parte de su historia resonó más contigo. Tu compromiso nos ayuda a sacar a la luz más historias como esta. No olvides darle me gusta a este video si crees en las segundas oportunidades y compártelo con alguien que pueda necesitar un recordatorio de su propia fuerza. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal y dale a la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una historia de justicia, resiliencia e increíble transformación. Gracias por escuchar.